Agradezco a todos los que se conectan nuevamente, a las personitas nuevas, bienvenidos. Es un placer, como siempre, el tenerlos aquí con nosotros con Proyecta. Espero que estén muy bien de salud, sus familiares también, que les vaya bien en este periodo de reflexión y contingencia por la salud de todos. Bueno, esta mañana vamos a disfrutar de una charla que estoy segurísima que los va a dejar con un muy buen sabor de boca y obviamente con mucho que analizar. Son de esas charlas que te dejan una semillita y que yo sé que el tiempo que estemos aquí no va a ser suficiente para abordar todo lo que Tania nos quiere platicar. Quiero hablar un poquito extra record de Tania. Es una arquitecta amiga, parte de Proyecta. Ella, la verdad, ha sido una pieza fundamental para que Proyecto se desarrolle como lo ha hecho hasta ahora. Creyó en nosotros cuando empezó Casa Perdura, nos regaló su tiempo con una charla padrísima, lo pudimos replicar en una segunda ocasión con una charla que, Dios mío, o sea, teníamos gente hasta sentada en las escaleras porque el espacio no era suficiente. Y eso obviamente habla completamente de lo que es Tania, ¿no? O sea, una super rockstar, pero aparte, esta persona que no se olvida pues de las raíces, ¿no? De sus inicios y de que la humanidad está antes que el blog, ¿no? Entonces, es algo que yo aprecio muchísimo de ti y que es súper padre contar con tu amistad y el volverte a ver y más en estos tiempos que son complicados, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, Tania, te agradezco, sabes que te aprecio muchísimo. Ay, es igual, Caro. Gracias. Y bueno, quiero que todos te conozcan, quiero que todos escuchen lo que tienes que platicarnos, porque la verdad eres un ejemplo a seguir, eres una arquitecta mujer representativa de un montón de mujeres e inclusive fuera de México, ¿no? O sea, que te reconocen y obviamente tu trabajo habla, ¿no? Por ti misma. Te quiero, bueno, antes de entrar al tema ahora sí ya curricular, quiero también platicarles de Pensar. Tania desde hace 7 años lleva todos sus conocimientos a un pasito más, ¿no? Porque obviamente no se puede quedar quieta la señorita y aparte de toda la chamba que tiene, se le ocurre abrir un espacio para la reflexión arquitectónica y bueno, crea Pensar, que es un proyecto cultural de difusión y diálogo sobre la arquitectura a través de su vínculo con otras disciplinas como el arte, el diseño, la vida urbana, y aparte es algo súper padre porque invita a gente con muchísimo conocimiento que nos da la apertura a analizar las cosas de otra manera. Aunque sean arquitectos, nunca hablan de su obra, o sea, simplemente hacen el análisis de otras cosas. Entonces es algo súper padre y obviamente el proyecto es parte de Pensar y creo que se ha hecho un vínculo súper bonito porque vamos como hacia el mismo camino y hacia el mismo fin, ¿no? De impulsar la arquitectura, impulsar el arte y el contrarrestar muchas cosas que suceden con estos pensamientos positivos y súper padres, ¿no? Antes ya de entrar en detalles, voy a aventarme los avisos. Ya saben, les pedimos que tengan silenciados sus micrófonos, si es posible también sus cámaras apagadas para que la comunicación sea más efectiva, para que ahora que tengamos la presentación no se vaya a ver borrosa o algo así por temas de internet. Si requieren constancia, es emitida por parte de Proyecta, firmada por su servidora, y nada más en el chat es bien importante que me pongan sus datos completos de cómo quieren que aparezca la constancia, o ya sea que me mandan un correo electrónico, que igual por medio del chat les voy a poner ahí la información. Y igual, cualquier duda, comentario, preguntas, para evitar el interrumpir esta riquísima charla en la que vamos a estar, por favor, por medio del chat, y ahí vamos a estar administrando sus comentarios y todo. Y bueno, sin más, me voy por la parte ahora sí ya formal y curricular. Tania es, bueno, arquitecta Tania Quirarte, egresada del ITESO en 2004, es fundadora y directora de TAC Arquitectura, despacho constituido del 2007,
dedicado al diseño residencial y comercial con una visión multidisciplinaria, integrando el diseño gráfico, interiorismo y arquitectura marketing. Además de los más de 15 años de experiencia en el diseño arquitectónico y la construcción, Tania Quirarte cuenta con diplomados y estudios en distintas áreas complementarias como el empresarial, el urbanismo, paisajismo e interiorismo, teoría de la arquitectura y iluminación, entre otros. Actualmente es profesora del ITESO, también fue profesora en la Escuela Superior de Arquitectura ISARC, y a lo largo de su carrera ha impartido distintos talleres como arquitectura empresarial y charlas tales como Hacia una arquitectura sin género, la cual está basada en sus investigaciones acerca del papel de la mujer en la arquitectura y lo que nadie me dijo al graduarme sobre el ejercicio de la profesión del arquitecto hoy en día. Obviamente por su trayectoria y visión en la arquitectura, junto con su compromiso con la profesión, fue reconocida en el 2018 con el premio de Enadi Woman. Eso es un premio a nivel nacional y bueno, tenemos el orgullo de tener una tapatía gracias a Tania entre ellas. Desde hace 7 años se hizo Pensar, como ya se los mencioné, y bueno, hoy en día es presidenta del Ateneo Tapatío, que es un grupo de arquitectos jóvenes que son parte de la Academia Nacional de la Arquitectura en el capítulo Guadalajara. Y bueno, sin más, porque sé que quieren escuchar a Tania, les cedo la palabra. Agradezco nuevamente a todos por su presencia, por acompañarnos en este tiempo y sobre todo a ti, Tania, por regalarnos un ratito de tus conocimientos y tu experiencia. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Caro. Yo también de la misma manera, sabes que estoy y siempre estaré muy agradecida contigo. Yo creo que de las cosas, Perdura es una gran empresa, pero una de las cosas chidas que tiene Perdura es que eres tú quien dirige Proyecta Perdura y la Casa Perdura. Entonces, de verdad que ha sido, y yo creo que muchos de los arquitectos te conocemos y sabemos como toda la calidad de persona que eres. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Entonces, Gracias. pues bueno, a ver, vamos entrando de alguna manera u otra a este tema, que a veces no es como un tema que la gente quiera a veces escuchar y demás, en relación a que pues, se habla de género y entonces empiezan a mezclarse muchas cosas entre que si el feminismo, el feminazi, esto y lo otro. Yo lo que sí quiero antes de empezar y de abrir es decirle que mi postura es de unir. O sea, mi postura es de que de alguna manera u otra, más bien, o sea, empiece a haber mayor participación de mujeres dentro de la arquitectura, pero siga habiendo también y continúen toda la participación que ya ha tenido a lo largo de toda, en este caso, los hombres. Entonces, otra de las cosas que les quiero decir es que se sientan súper a gusto, o sea, de alguna forma u otra, aunque esto del Zoom, ¿no? Es un poco frío y no los puedo ver, o sea, a ustedes, de alguna manera, o sea, ustedes se sientan con toda la confianza de interrumpir, pueden escribir en el chat sus comentarios, dudas o lo que sea, y ya los iremos de alguna manera como respondiendo para que también esto se genere como un diálogo y lo podamos como todavía disfrutar mucho más. Entonces, esta charla la titulé ¿Dónde están las arquitectas? Porque lo que sí es una gran verdad es que hay muy poca participación, o sea, a lo largo de la historia y también, sobre todo ahora, de la mujer. Entonces es empezar a cuestionarnos qué es lo que está pasando en relación a la arquitectura, porque pues digo, por tal, la arquitectura realmente no impide a la mujer su participación. Entonces, creo que empieza cuando uno empieza a tocar en estos temas de por qué no hay tanta participación de mujeres, a mí me surge la pregunta en la que si hay diferencias, ¿no? Entre los hombres y las mujeres a la hora de diseñar. Entonces, yo creo que ahorita si ustedes se lo cuestionan, pues la mayoría puede decir que sí, otros pueden decir que no, pero es una gran verdad que sí existe, pero más bien es por la parte sociocultural. ¿Qué es lo que pasa? Hay los últimos resultados y estudios que ha habido en relación a toda la parte que es del cerebro,
O sea, se ve que cuando uno nace, tanto hombres como mujeres tenemos de la misma manera el cerebro. O sea, no es de que el hombre lo tenga, ¿no? Más desarrollado y que la mujer tenga otro. O sea, al final es exactamente lo mismo. Y es una tristeza, por así decirlo, que conforme va creciendo y conforme la educación, conforme van pasando pues los primeros años de vida, se empiezan a hacer ciertas diferencias entre hombres y mujeres a nivel, digamos, como más de habilidades y a la parte intelectual y demás. Entonces, yo creo que todos también podemos ir pensando, ¿no? En esas situaciones en las que se empieza a marcar esa diferencia entre, no, tú no llores, tú eres niño, no, tú juega con muñecas, ¿qué estás haciendo con carritos? No, porque estás con una muñeca, porque... Entonces, muchas de las cosas se van impregnando en la mentalidad de los niños y las niñas, y entonces empiezan a haber limitaciones y empiezan a haber estas similitudes, pero también muchas diferencias. Entonces, todo es la carga social, esos estereotipos que ya tenemos muy marcado de lo que tiene que ser el hombre y lo que tiene que ser la mujer. También la genética, o sea, es impresionante lo que nuestros papás también nos pasan de gustos o de dones y virtudes y demás por parte de la genética. Y entonces, y también por la parte de la vida intrauterina. O sea, al final, al estar dentro de mamá, pues, o sea, si todos los sentimientos, ¿no? Todo este tipo de miedos, frustraciones, alegrías, todo lo que sea, pues se va transmitiendo. Y todo eso es lo que nos va conformando. Entonces, como tal, pues claro que existe diferencia entre a la hora de que estamos diseñando y a la hora que pensamos la arquitectura y a la hora que la diseñamos, pues entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es las habilidades que se construyen de manera sociocultural? Pues es, por ejemplo, aunque los dos, tanto el hombre como la mujer, pues usamos, ¿no?, los dos hemisferios del cerebro, pues sí definitivamente el hombre está comprobado que desarrolla un poco más el izquierdo. ¿Por qué? Porque pues lo pusieron a jugar carritos, lo pusieron a hacer, a dejar que ellos sí los dejaban salir de la calle, o vete a saber, ¿no? Pero entonces hace que ese lado, que es como el razonamiento, que es la parte más lógica, que es también todo lo que va relacionado con el lenguaje hablado, con el escrito, con esta habilidad científica, la habilidad numérica, que también como la practicidad, todo eso, el hombre lo tenga o lo desarrolle más. Y en cambio, por ejemplo, la mujer, ¿no? Al asignarle como una carga mucho más de manualidades, mucho más creativa, pues eso es lo que le da, ¿no? Que desarrolle más el hemisferio derecho y entonces pues más imaginación, más sentido artístico, más sentido también a lo musical, digamos también a la percepción de las tres dimensiones, a ser muchísimo más pasional. Entonces, esas van marcando diferencias que obviamente a la hora de diseñar y de estar proyectando, pues se complementan, ¿no? Si los espacios que vivimos, pues la verdad yo no conozco ningún espacio que no haya una mujer y un hombre. O sea, realmente la arquitectura y todos esos lugares son que lo viven y lo habitan hombres y mujeres. Entonces, creo que en el momento en el que el diseño sea más participativo y haya más integración de ambas partes, pues obviamente va a ser mucho más pues sí, un diseño más complementario entre quienes los habitamos. Entonces, otra de las razones por las que también les comento que hay diferencias, pues es esta parte también como cultural, en la que van generándose el que el hombre pues sea más especializado, se dedique más como todo el ruido de la concentración, lo de la vista, que sea también pues a lo mejor un carácter un poco más dominante, sea muchísimo más a lo mejor preciso, que tenga mucho razonamiento matemático,
la percepción como más amplia del espacio, porque también, ¿no? Pues no nomás está en la casa, o sea, también sale, hace, deshace. Entonces, eso se le ha ido asignando como, ¿no? Como si fueran habilidades del hombre. Y de la mujer, pues, ¿no? Todo esto de que, ay, es multitask, que somos más observadoras, que somos más sensoriales, que es el olfato, el oído, el tacto, la coordinación motriz, la fluidez verbal, la fluidez creativa, el detalle, los colores. Entonces, yo aquí sí me detengo y creo que muchos de los que puedan tener a lo mejor hijos actualmente, yo creo que sí es necesario el que empecemos a cambiar estos esquemas en donde asignan y generan estereotipos, en donde las habilidades son, ¿no? Los que corren y los que juegan fútbol y los que son no sé qué, bla, 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 el hombre, etcétera. O sea, como todos estos ejemplos que hemos platicado ahorita, que empiecen a educar desde una postura mucho más libre y desde una postura más equitativa, que puedan usar los dos hemisferios más equilibrados, tanto niños como niñas. Pero bueno, quitando toda esta parte en la que empezamos a razonar, que actualmente pues sí hay diferencias a la hora de diseñar, si nos vamos al inicio, o sea, si nos vamos a las eras como prehistóricas, pues la mujer ha sido la que empezaba a construir. ¿Qué era lo que pasaba? Que muchas veces pues los hombres eran los que iban a cazar. En muchas tribus, aparte de que cazaban, pues también recolectaban. Y bueno, se encargaban a la hora de la caza, pues también de hacer las vestimentas, de matar al animal y las pieles y todo esto. Entonces, mientras tanto, la mujer se quedaba en el sitio y ella era la urbanista, por así decirlo, pues, ¿no? O sea, la mujer era la que iba asignando en dónde iba a ser el área de bodega o de almacén, en dónde iban a estar la zona de las casas. Empezaba a distribuir los espacios, pero también, o sea, empezaba a construir. Y eran ellas juntas las que de alguna manera u otra se las ingeniaban y empezaban a diseñar lo que fueron las primeras chozas y cabañas y demás. Entonces, por eso se puede decir que antes que los hombres, las mujeres diseñaron y construyeron lo que eran ciudades o poblados y las casas. Esta, por ejemplo, es una gruta en Francia en la que con estudios se han visto que la mayoría de las manos que labraron y que construyeron y que decoraron y demás, pues son de mujeres. Otras como los tipis en Estados Unidos, que también fueron planeadas y construidas por mujeres, como estas también que pongo en la parte de acá. Muchas también tenían, obviamente, ayuda también en ciertas cosas de los hombres. Y bueno, pues las mujeres Masái en Kenia, y es impresionante porque todo esto de la estructura nido, que es tan usada arquitectónicamente, fue diseñada o se le atribuye a las mujeres. O sea, empezaban a hacer todas estas reproducciones de relación con la naturaleza y bueno, pues juntas iban y eran entre varias, porque también pues era, pues imagínense estos tamaños enormes y de poder ir armando y poniéndoles, algunas le ponían hojas encima o también pajas o ciertos de las pieles, etcétera, pues, ¿no? Y como aquí vemos, ¿no? Las mujeres Hopi, que todas juntas construyen, pues ya con otro tipo de sistemas, ¿no? A lo mejor adobe, maderas, etcétera, pero vean, todas juntas generando la arquitectura. Y bueno, en esta parte de acá les pongo un ejemplo en el que hace mucho como que la gente empieza a razonar. Más o menos como vemos, ¿no? Las mujeres diseñamos de una manera y los hombres de otra. Entonces, estos son dos esquemas distintos. Uno es patriarcado y otro es matriarcado. Entonces, yo lo que les pregunto es, o sea, ¿cuál de los dos creen que es hecho por
por hombres y cuál es hecho por mujeres. Entonces, si ustedes las ven, pues hay muchísimos elementos que te hacen pensar, yo estoy casi segura que todos han de creer que la cuadrada está hecha por hombres, pero no. Este es un esquema, es hecho por mujeres y por el patriarcado. Y entonces empezamos a ver que es distinto y la manera en la que se razona en el lado de las mujeres que las del hombre. Por ejemplo, aquí, que es el del hombre, lo que se genera es que se empieza a acercar. Estas cercas que están en esta zona de aquí es el área de los hombres. De hecho, es la de la entrada, porque pues obviamente era más, pues, porque son como, o todo este estereotipo que les hemos puesto, ¿no? Más guardianes, más vigilantes, protectores, etcétera. Entonces están en la entrada para poder proteger. Todo el resto están niños, o niñas, más bien dicho, y mamás, y mujeres. Y entonces en esta parte de acá también todo lo que sería como parte del, pues sí, de las armas las flechas, todo este tipo de cosas, pues también se almacenaba en esta parte. Y hasta acá atrás se ponía el área de almacén, pero más de comida, semillas, etcétera, que está en la parte de acá. Bueno, otra de las cosas que también se reconoce que este es un creado también por hombres, pues es la forma del falo, ¿no? Toda esta parte que es un sinónimo de virilidad, etcétera. Entonces, en la parte de acá, que es el esquema del matriarcado, ¿qué es lo que sucede? Es que si tiene una equidad muy marcada, o sea, aquí no hay como que las mujeres y los hombres y demás. Al final es un espacio en donde conviven todos, tienen un patio, el central, en el que este ve lo mismo al centro, este ve lo mismo que aquí, este ve lo mismo. En fin, si yo parto una sección de aquí, va a ser la misma sección de esta zona o de esta zona, etcétera, pues, ¿no? Y lo que ellos planteaban en aquel momento, en esta tribu, era que el área de almacén se pusiera en la entrada para también, pues, que sea en cuanto uno llega lo primero que se deja, pero también es como la zona en la que tiene más tráfico y es mejor cuidado por todos. En fin, las dos aguas que empezaron también a usarse mucho por estos esquemas para poder hacer más fácil la recolección del agua, en fin. Entonces, pues así es como se los platico. Este es el esquema matriarcal de la tribu Ashanta en Ghana y este otro esquema que es en la misma tribu, nomás hecho por hombres en el mismo lugar y todo. Y bueno, Luis Henry Sullivan, pues yo creo que la mayoría lo conoce, es aquel que dice que la forma sigue a la función. Mies van der Rohe fue su pupilo. Él empieza, y de hecho lo conocen como el padre de los rascacielos. Digo, rascacielos en aquella época, estamos hablando de 1880 y tantos por ahí. Pues no eran, ¿no? Tampoco son estos que conocemos ahora, pero a lo mejor de unos 7 pisos, 5, una cosa así, ¿no? Pero para aquella época, pues sí, definitivamente sí fue algo que, ¿no? que revolucionó y que empezó a generarse. De hecho, se genera cuando se empezaron a construir los primeros rascacielos, más o menos en Chicago. De hecho, Sullivan empezó a hacer los primeros cuando tenía solamente 30 años, más o menos alrededor después del incendio que hubo en 1871. Y entonces empieza a generar toda esta nueva, digamos, como era de forma de construcción, pero sí nace con toda esta parte similar a lo que platicábamos de los esquemas patriarcales, en donde sí tenía que ver algo que proyectara la grandeza, la fuerza, la vigilancia, el dominio, el poder, la virilidad y pues obviamente la masculinidad. Entonces, les voy a leer una frase que encontramos en el que él habla acerca de la descripción de lo que es un rascacielos. Aquí tenéis a un hombre
para que lo observéis, una fuerza viril, todo un símbolo de la masculinidad, se alza como un hecho físico, como un monumento al comercio, al espíritu de los negocios, al poder y al progreso de la época, a la resistencia, a la capacidad individual y a la fortaleza de carácter. Por ello, en un mundo estéril mezquindad, me he referido a él como un hombre porque evoca el poder creador. Entonces, pues ahora sí, cuando volteen a ver todos los edificios, ya se imaginarán qué es. Pero sí, este tipo de situaciones las pongo para que empezamos a entender que efectivamente la arquitectura ha sido, sobre todo como de este tiempo para acá, pues sí es un mundo de hombres. Entonces, como también es más difícil que como mujeres podamos entrar, digamos, a este club de Toby. Otra de las cosas en relación a estos rascacielos es que también, aparte de esta altura y de todo esto que estábamos hablando, lo que también quería hacer Sullivan era que el material reflejara, de alguna forma u otra, reflejara pues este sinónimo de grandeza, de orden, de permanencia, de claridad, de dureza. Entonces, por eso es que también pues empezaron a buscar materiales que fueran duros, que fueran fríos, etcétera, que puede suceder como, ¿no? Como fue el concreto, como fue el acero, el cristal, etcétera. Entonces son propiedades que les han ido asignando a las arquitecturas, en este caso los hombres. Y bueno, todo el mundo también conocemos el modulor, pero no conocemos la modulora. Creo que de alguna forma u otra, pues mucho de la buena arquitectura que ha habido, con Mies van der Rohe, con Le Corbusier, con todo esto, pues definitivamente, pues sí, fueron pensadas en proporciones, en percepción, en ideologías, en todo, en relación a los hombres. Entonces, pues sí somos muy diferentes, o sea, hasta en los mismos cuerpos, físicamente existe esta diferencia. Entonces, sí es importante que se integren o que pensemos y diseñemos en ambos sentidos, pues, en ambas medidas, etcétera. Ahora, otro tema que hay que tener en cuenta, porque todo esto también les digo, es como para ir respondiendo, o sea, el por qué se dio un cambio, o sea, en qué momento, ¿no? Empieza a ver esto de que, a ver, si prehistóricamente, todas estas tribus y demás se encargaban de construir las mujeres o eran partícipes en conjunto, ¿por qué, o sea, se va, ¿no? Y entonces ahora está muchísimo más cargado, aunque lo estudiamos equitativamente hombres y mujeres, en la participación profesional no es igual. Entonces, uno de los puntos, solo uno, que también le va sumando a todo este pastel pues sí, como de razones, pues uno es la religión, o las religiones, porque no nada más es la católica, pero simplemente si nos enfocamos en la parte católica, pues sí, definitivamente sí es un punto en el que la mujer la han hecho o la han indicado en el que es menos, en el que no puede llegar a ser un papa, por ejemplo, en que no puede dar la comunión, en que, o sea, bueno, ¿no? Puedo aquí decirles miles de cosas en las que están limitadas las mujeres y que no pueden tener la capacidad para poder generar esto. Mucho de lo que también se fue generando, pues fue pues sí, o sea, como para poder de alguna manera socialmente, pues ir deteniendo y ir controlando y también, pues el que se le diera más importancia también al procrear, etcétera. Entonces, pues yo creo que el inicio, ¿no? De todo empieza también con simplemente Adán y Eva, y desde ese momento, ¿no? O sea, Eva es la pecadora, Eva es la que le lleva acá a la manzana y al hombre bueno y santo lo hace pecar. Entonces, son
digamos, como situaciones en las que la religión, pues ya te va, a ti como mujer, te va instalando esos chips en el subconsciente casi casi, de que pues eres menos, de que el hombre es al que hay que, de alguna manera, el que tú lo hiciste pecar, el que no puedes acceder a puestos de liderazgo, en el que, etcétera, 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 ¿no? O sea, entonces aquí se empieza a generar esa división que no debiera de existir entre hombres y entre mujeres, en esas jerarquías de género. Entonces, relacionadas con todo esto de la religión y todos los demás aspectos, pues también hay ciertas características al género que tradicionalmente lo van definiendo al hombre y a la mujer, o a lo femenino y a lo masculino. Cuando empezamos a entender que sí, que lo femenino es igual a, que es intimidad, que es debilidad, que es recogimiento, que es interioridad, que es recato, que es decencia. Y en cambio lo masculino es súper válido, ¿no? Que sea independiente, desobediente, autoritario, que pues que genere, y es el que es el más dominante, que sea el que sea mucho más entero, exterioridad, en fin. Entonces son esas características que ojalá que poco a poco vayamos quitando y borrando creencias que en el inconsciente sí nos van haciendo a las mujeres pues menos. Y luego sucede algo, que hay una brecha, pero bueno, temporal, que duró muchos, muchos años, en que los hombres eran los únicos que podían estudiar profesiones. Entonces, pues por ejemplo, desde la Edad Media los hombres sí podían estudiar economía, derecho, bueno, etcétera, y las mujeres no. Entonces, ahí es otra de las cosas que también hay que entender, ¿no? Bueno, pues también las mujeres traemos, pues históricamente, pues no es parejo, ¿no? O sea, sí traemos ciertos años o muchos años en el que no hemos estudiado y no se nos daba el permiso, etcétera, para poder tener acceso a la enseñanza superior. Entonces, voy a tratar de, ¿no? Porque son muchos casos en los que muchas mujeres al inicio han roto esquemas y también, pues aunque no se, o se les prohibía, ellas buscaron la forma, muchas hasta estudiaron de manera, pues digamos como particular, no tanto dentro de una universidad, muchas pues conocemos, ¿no? Desde como la Bauhaus, de que sí ven, pero entrar a la universidad por estudiar manualidades. O sea, la sacaron. Hay muchísimas, a lo largo de estos años, yéndonos para atrás, en el que sí fue muy difícil a inicios de 1900, que es cuando empiezan a estudiar, ya se permite que la mujer estudie ciertas carreras, empieza a ser como pues difícil, porque pues cuando ves que algo pues no ha sido para ti, etcétera, y luego pues las han callado. Muchos costó mucho trabajo en el sentido de que pues sí, la verdad es que la carrera de arquitectura y de urbanismo pues en su mayoría es igual a hombres, ¿no? Es una carrera que siempre ha sido pues realizada para hombres. Entonces, tenemos a Eileen Gray, que la verdad es que con su casa que tiene acá en el sureste de Francia, hizo varias aportaciones, es de las que crea los muros divisorios como celosías, en fin. De hecho, Le Corbusier no quiso que trabajara con ella, y después Le Corbusier terminó pues hasta pintando murales dentro de la casa de ella sin su permiso. En fin, hay como toda una historia que después vale la pena que las conozcan. Margaret Chutely-Honsky, que también evolucionó toda esta parte de la cocina, porque bueno, pues también es algo que, ¿no? Que siempre se nos ha asignado como que la mujer tiene que estar en la parte de la cocina, pero entonces ella dijo, bueno, pues en el momento en el que la mujer pues empiece a trabajar y que haga y deshaga y demás, pues entonces tiene que ser muchísimo más práctica. Entonces empezó a diseñar muchísimo el que casi el escurridero lo ponías y ya
abajo del lavadero y entonces todo el agua que escurría ya se iba, o estos cajoncitos que tú los sacas y ya tiene como hasta la forma para poder verter el arroz. En fin, empezó a optimizar eh, la barra que se baja dentro de las mini cocinas, etcétera. Y también se clavó muchísimo en investigaciones y en proyectos acerca, como digamos, de la vivienda social, entonces pues tenía que ser mucho más compacta, etcétera, ¿no? Charlotte Perriand, que fue totalmente, ¿no?, defensora de todos los derechos de la mujer, sobre todo dentro del ramo del interiorismo. Le Corbusier la rechaza al principio, le dice que no, que aquí no se tejían cojines, y aún así ella siguió pues diseñando varios de los muebles que todavía hasta la fecha pues se utilizan. Evolucionó también muchísimas cosas y luego ya después Le Corbusier le dijo, ok, vente para acá, si hay que trabajar juntos. Lily Rich, que muchos de los elementos, como los muros divisorios, que son padrísimos de tela, que realiza en alguno de los pabellones en conjunto con Mies van der Rohe, ella trabajaba para Mies, pues se cree que son diseños de ella y demás, o como la silla Barcelona, que tal cual es su diseño, pero siempre todo el mundo creemos que es realizada por Mies y tiene pues la firma de Mies, pero realmente es ella, y como muchos de los otros muebles que hicieron. Lina Bobardi, que también ella tuvo un esposo súper apoyador, ella es italiana, y se van a Brasil, porque después de la posguerra, pues ya también era bien complicado poder construir en Italia, y escribió muchísimo, hay muchos buenos pensamientos y teorías por ella, en fin, o sea, de verdad que hizo de todo, se clavó muchísimo también en la estructura, en mobiliario, etcétera, 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 la vivienda, en fin. Y luego Zelay, que híjole, fue de las primeras que estudió, o sea, era la única casi mujer estudiando, pero cuando salió no la dejaron ejercer, aunque ya era permitido, le dijeron que casi casi si ejercía pues la mataban. En fin, Denise Scott Brown, ¿no?, que todo el mundo conocemos La Injusticia, que también le dan, ella era socia, y con Robert Venturi, y a la hora de dar el Pritzker solamente se lo dan a él, y él con todo gusto también se subió al podio y recogió el premio, y no se le entregó a ella. Anne Fink, que es impresionante, súper chida, y bueno, en cuestión estructural ha hecho miles pues digamos, como de creaciones. También diseñó juguetes, novia, esposa de Khan. Zaha Hadid, que es impresionante, que ya rompió, ¿no?, pues yo creo que muchos de los esquemas, y que aunque tristemente ha sido muy criticada, con situaciones que a veces ni siquiera se cuestiona uno con hombres, ¿no? O sea, con Zaha es hasta de que, ay, sí, qué fea es, ¿no? Cuando nos hemos puesto a pensar si Le Corbusier es guapo o no, ¿no? O sea, cuando más bien deberíamos de voltear a ver pues todo lo que hizo en relación a la arquitectura, y revolucionó en formas, etcétera. Pues también, por ejemplo, Odile Deck, súper locochona, francesa, excéntrica, pero que también se ve plasmada en su arquitectura. Ella también trabajó con su esposo, arquitecto, nomás que muere, pero ella sigue y continúa actualmente con el, con, con el despacho. Y bueno, pues Kazuyo Sejima, que es una japonesa que también ha hecho, ustedes lo saben, pues muchísimos proyectos. También tiene un socio y juntos han logrado pues también crear todo un estilo de la arquitectura japonesa y ponerle en un muy buen lugar a nivel mundial. Pues Gang, en México, sobre todo en la Ciudad de México, hay estados como a lo mejor como aquí que no, o sea que realmente somos muy, muy pocas las que tenemos despacho propio, pero en Ciudad de México ya empiezan a salir, ¿no?
Tatiana Bilbao, Frida Escobedo, Gabriela Echegaray, ella sí también está trabajan junto con su esposo. Y bueno, pues las últimas, ¿no? Que han ganado el Pritzker, y que también vale la pena que volteen a ver a su arquitectura y que se den cuenta de por qué las escogieron. Entonces, ha habido muchos silencios a lo largo de la arquitectura, de muchas mujeres que han pasado o que todavía existen y que no se les ha dado el mismo reconocimiento en relación a esto. Bueno, uno de los temas súper también importantes y que tenemos que reflexionar es el tema de la ciudad. Pues al final, como la arquitectura, hablábamos que la vivimos hombres y mujeres, pues la ciudad la viven también hombres y mujeres. Y la mayoría de las veces pues solo es creada y diseñada con la visión del hombre cuando volvemos a lo mismo, somos distintos. Entonces, al asignarse que la mujer siempre era la que tenía que estar en su casa, con los niños, cuidándolos, cocinando y demás, pues realmente, o sea, ahí se ha creado su ciudad, ¿no? O sea, en su interior. Pero ahora la mujer que empieza a salir, que sus trayectos, ¿no? Son distintos, sí tendrá que ir cambiando y tendremos que ir diseñando a la ciudad también pensada como si fuera una gran casa, ¿no? Para que pueda existir la seguridad, para que también haya toda esa parte que es necesaria para nosotros, que es el compartir, en fin. Entonces, sí creo que en la casa es donde se han reflejado mucho de los roles sociales que tenemos y que son impuestos por género. Pues. Entonces, parte les voy a leer este fragmento, que también va mucho, digamos, como con todo este razonamiento acerca de la ciudad. Para que el hogar tenga una influencia positiva en la no jerarquización de la vida cotidiana, es necesaria una política de vivienda que promueva la equidad entre hombres y mujeres basándose en el complejo análisis de la actividad cotidiana de la mujer convencional. Y bueno, pues el American Institute of Architects realizó unos estudios en los últimos años en donde pues empezaba a preguntar a hombres y a mujeres pues si la representación de la mujer en el campo de la arquitectura pues si era percibida o no. Y pues ahora sí que como se ve, pues la mayoría dice que no, que es muy poco representada. En los hombres y las mujeres, el 43% de mujeres dijo que era muy poco representada y el 36% de los hombres. Otra de las cosas que se cuestionó en este estudio era si los factores percibidos que contribuyen a una representación insuficiente de las mujeres, pues cuáles eran, pues. Entonces, pues de igual manera podemos ver que en gran parte, pues porque la mujer está preocupada por su balance entre trabajo y vida, porque son pues largas horas de trabajo y te da la dificultad de tener familia, por la falta de flexibilidad para trabajar a distancia, para un trabajo compartido o en horas de trabajo, cuáles son como las formas efectivas de atraer y mantener a las mujeres en este campo de la arquitectura. Y pues bueno, pues el 63% dijo que era promover cambios en la cultura de trabajo que permita tener un mayor balance entre trabajo y vida personal. Y el 58% dijo que la flexibilidad para trabajar a distancia, un trabajo compartido, etcétera. Pero lo que sí hay que empezar o sea, otra vez aquí a detenernos y a cuestionar es que, claro que nosotras las mujeres somos quienes albergamos, en este caso, a los hijos, pero pues no significa que sean solo de nosotras, pues. Entonces, en el sentido como países nórdicos, que actualmente el hombre y la mujer, los dos están comprometidos con este servicio de sus propios hijos, con el que los dos pueden irse pues a la hora de que van a hacer a la cuarentena, pero de embarazo, no de COVID, que los dos se van
O sea, empieza uno a entender que ya da igual, ¿no? O sea, a la hora que uno va a contratar a una mujer no va a ser como, híjole, se va a embarazar, la cuarentena, no va a estar, luego ya no va a tener el tiempo y no sé qué, si ya está empleado, que es de los dos y que es, o sea, que ser papá tiene el mismo peso que ser mamá, o cualquiera de sus instancias, o mamá, mamá, o papá, papá, como sea. O sea, que empiece a evolucionar todos estos nuevos esquemas familiares y que se le dé ese mismo equilibrio, más bien. O sea, definitivamente, o sea, va a cambiar, ¿no? Entonces no va a ser como que, ay, necesito que tenga un trabajo más flexible, sino que más bien pues va a ser flexible, pero para los dos, para que los dos puedan ir y recoger y hacer y deshacer. Pero bueno, este es otro de los motivos que quizás, por eso es que las mujeres también no han incursionado mucho en la arquitectura, pero los factores que contribuyen a no sentirse representadas, las mujeres y los hombres, y en este caso que se les preguntó también a hombres, pues bueno, o sea, si la mujer decide abandonar para comenzar una familia, pues no tiene muchas oportunidades de regresar. ¿Por qué? Porque pues obviamente se va a ir para los primeros 2, 3 años del hijo, pues cuando regrese, pues ya va a ser obsoleto, o sea, ya los programas, pues muchísimas de las cosas ya no avanzaron, entonces pues va a ser difícil que las contraten. Pues también otra de las que también marcaron como mayoría las mujeres, pues es que faltan, dentro de la arquitectura, pues hay una falta de roles para ellas, pues también el que la paga es menor para las mujeres que para los hombres, sigue habiendo muchísima dificultad, muchísima diferencia en honorarios y demás. Se les sigue pagando más a los hombres, menos probabilidad de ser promovidas, o sea, es más lógico que en un mundo de hombres, pues, ¿no? O sea, pues, ¿quién va a ser el gerente? Ah, pues aquí mi muchacho ¿no? Que va a ser como un buen representante ante clientes, etcétera. Y bueno, pues que si la mujer decide también abandonar para comenzar una familia, pues es lo que decíamos, ¿no? O sea, es muy difícil que pueda regresar. Y esas fueron más o menos como las respuestas que obtuvieron más valor en este estudio. Entonces, quiero de alguna forma u otra aprovechar para también recomendarles, hay un libro, porque este es otro tema, no hay casi nada de documentación acerca de las mujeres en la arquitectura. La verdad es que métanse y a nivel mundial pues, son muy, muy pocos a comparación, ¿no? de todos los que hay en tema del hombre. Pero bueno, este libro, que es Mujeres, Casas y Ciudades, de Zaida Muxi, creo que vale mucho la pena y se adentra. Ella tiene muchísimos escritos junto con José María Montaner, que también son unos grandes escritores y teóricos de la arquitectura. Entonces, cualquiera de los que ha escrito, yo se los recomiendo. Y dentro de este libro, extraje una frase de Lynn Walker en el que habla que a pesar de que la proporción de mujeres que entran a las escuelas de arquitectura crece, las estudiantes se encuentran con una serie de presiones que las induce a sentirse inadecuadas y aisladas. Las escuelas de arquitectura son dominadas por personal masculino, sin roles o modelos femeninos, y con una historia de la arquitectura construida por figuras masculinas. Pasado y presente, el conocimiento de la práctica de las mujeres en arquitectura como presentes aún una necesidad real para que las mujeres estudiantes y arquitectas, a pesar de la presencia demostrada de las mujeres en la arquitectura, la relación de las mujeres con la arquitectura es aún problemática y la imagen del arquitecto sigue siendo pues masculina. Y la mujer es la usuaria que tiene poco control sobre la producción. Entonces, con esto se cuestiona Zaida Muxi en su libro si hay una diferencia sustancial de capacidades que justifique que las mujeres no seamos parte de la historia. Es lógico que las mujeres no sean protagonistas de los hechos relevantes
que estudiamos en igualdad de condiciones que la de los hombres. Y yo, con todo esto, les pongo aquí y me cuestiono que qué tiene, ¿no? O sea, qué es lo que tiene el diseño arquitectónico y la construcción que no es atractivo para las arquitectas. O sea, yo lo veo con mis estudiantes, claro que sí, mientras estudian están, ¿no?, realizando, pero a la hora de salir, pues no es que ellas, ¿no?, ellas se vean, ¿no?, muchísimos años dentro de la arquitectura. Entonces, creo que el camino para alcanzar como esta paralidad o la mayor participación de las mujeres es mucho más largo y complicado, porque ha sido, y definitivamente han sido carreras de hombres. Entonces, al no identificarse con una profesión de mujeres, los espacios pues son como clubs de hombres. O sea, se los digo por experiencia. O sea, a la hora en el que, digo, no me importa, ¿no? Y ya tengo muchos años así, pero pues sí, o sea, es una reunión de puros arquitectos y pues todos y yo, ¿no? O sea, solo una mujer o dos, pues en lo mismo, cuando te reconocen, pues son en el podium, ¿no? Por hombre y a lo mejor nomás una o dos mujeres. O sea, en todos los aspectos, cuando doy clases en arquitectura, en el ITESO, pues sobre todo las áreas de diseño, pues, o sea, durante muchos años he sido nada más yo y todos mujeres. Entonces sí termina siendo pues un trabajo en la que se identifica más o está cerrado para hombres. O sea, hay veces que, bueno, pues no me van a invitar porque si van a ir puros hombres, pues entonces no, nomás pues van ellos. Y la otra es que, por ejemplo, yo lo veo, o sea, también los mismos clientes. Ha sido o cuesta trabajo, pero no es imposible y es súper satisfactorio, pero muchos de mis clientes también es así como, oye, pero si todos son arquitectos, o sea, pues cómo tú vas a ser la que vas a ser la arquitecta y cómo tú es la que vas a controlar todos los millones del proyecto, pero pues, ¿quién es, no? O sea, ¿quién es tu socio? O sea, tu papá te compró la oficina, o sea, como que cuesta todavía mucho trabajo el entender, y eso a las mujeres, a muchas, les da miedo, pues, o sea, les da miedo la construcción, les da miedo el que, pues, al final ejercer la carrera de arquitectura, pues no va a ser un mundo en donde se van a poder identificar. Y entonces, pues me pregunto, ¿qué barrera hay que tener, hay para tener un despacho propio o en liderar altos mandos en la arquitectura como mujeres, pues? Entonces, esta charla es también para eso, para sacudir a las mujeres, en el que, a ver, sí se necesita que el perfil de la mujer que estudia arquitectura definitivamente sí necesita tener, pues, mucho carácter, o sea, sí necesita, digamos, como muchos de estos estereotipos que se dicen o que están pensados más para el hombre, sin perder también ¿no?, los femeninos y los del detalle, y los del creativos y demás. Pero sí es necesario que las que van a estudiar arquitectura desde antes sepan pues cómo va a estar el rollo, porque yo conozco a muchas muy buenas arquitectas que han decidido estudiar otras cosas y que han, ¿no?, y que también han roto relacionado a la arquitectura en el ámbito académico ¿no?, y que han ido un montón, eh, como Alessandra Sideru, fotógrafas como Lorena Darquea, a lo mejor también como parte de patrimonio y que han escrito y que han hecho un chorro de investigación como Mónica del Arenal. En fin, hay muchas mujeres que se han ido dentro de la arquitectura por otras, ¿no?, otras vertientes, pero sí necesitamos también en el área de diseño y en el área de arquitectura y de construcción y demás, que haya más participación de mujeres. Entonces, pues, básicamente como con estas preguntas y cuestiones termino y pues nada, pues pregunten, comenten y pues de verdad muchísimas gracias por haberme escuchado.
Muchas gracias, Tania. Te voy a pasar algunos de los comentarios que se estuvieron desarrollando a lo largo de tu charla. Sí. Para ahí sí que darle un poquito más de profundidad a lo que ya nos dijiste, que evidentemente, como lo comenté al principio, ¿no? Nos dejas mucho que pensar y que analizar, sobre todo, yo creo que tanto hombres como mujeres, ¿no? Nosotras mujeres por la parte que nos corresponde vivir este día a día de las arquitectas, y a los hombres también por esa parte de qué están haciendo para que vivamos esto, ¿no? O qué están dejando de hacer para que lo vivamos, o inclusive qué parte están ellos apoyando, ¿no? Exacto. Para esto, este día a día, ¿no? Sí. Bueno, nos saludan de muchas partes de la República, desde Colima, León, obviamente Guadalajara, Ciudad de México. Y bueno, aquí mencionan, muchas gracias, Caro, excelente oportunidad de aprendizaje y retroalimentación. Mi admiración y respeto a Tania y su brillante trayectoria. Muchas felicidades, nos comenta el arquitecto Rubén Vaca. Gracias. Mencionaban efectivamente lo que decías de la arquitectura, que dijiste cuál era del hombre y cuál de la mujer, y efectivamente se fueron porque el cuadrado era de los hombres. Nos comenta Liliana Ortega, hola, buen día, muy interesante punto de vista. Y nos dice Karina Chávez, ¿de la forma viene la función o viceversa? Sí, exacto. Hola, hola. Voy, es que me está pidiendo constancia, se estoy leyendo, perdón. Bueno, menciona Mariana, cuando estabas hablando de Le Corbusier, digo, la historia que ya sabemos de que las mujeres detrás del gran nombre del arquitecto de Mies de Le Corbusier, y comenta Mariana que lo peor es que preservan esas pinturas cuando él literalmente invadió su casa. Sí, es impresionante. Y lo peor del caso es que pues ya no la pueden vender. Ella ya no pudo hacer nada con esa casa, o sea, porque como la registró, Le Corbusier fue y registró, entonces pasaron a ser patrimonio artístico y ya sabes, con todo este valor y demás. Entonces, pues sí, o sea, ¿no? Ya no se pudo hacer, ella ya no pudo hacer absolutamente nada con su propia casa, pues. Entonces no las puede ni pintar, no las pudo, ya murió, pero no las pudo ni pintar, no pudo venderla, no pudo hacer nada. Fabiola Somera nos dice, qué interesante, siempre pensé que Mies diseñó la silla Barcelona. No, y un chorro de cosas que no. De hecho, o sea, les recomiendo el libro, déjense los enseño, que también de los poquititos que hay, gracias. De los poquititos que hay, vean, que se llama Heroínas del Espacio, Mujeres Arquitectas en el Movimiento Moderno, aquí está. Y sí se hizo toda una gran investigación, sobre todo de estas 4 arquitectas. Entonces, vale la pena que lo puedan también adquirir. Fabiola Samara nos pregunta, ¿alguien sabe si ya está en México el libro de las cartas de Kant con su novia? Ah, no sé, ¿eh? Hay que meternos a Amazon, porque no sé. Pero en Amazon he encontrado pues casi todo. Comentan que el libro existe en inglés, me imagino que al que hiciste referencia. Ah, que hice referencia. No, no creo. Le voy a preguntar a Zaida, pero lo pregunto y que nos deje su correo y le contesto. Y comenta que sí, ella me parece que fue ingeniero estructurista. Yo encontré el libro de Zaida inclusive en un PDF, la introducción, porque el libro está súper complicado de localizar. Creo que si lo haces sobre pedido, sí se puede localizar. Les comenté, de hecho, en el chat que se lo súper recomiendo. Digo, tú, Tania, tuvimos la fortuna de conocerla y la verdad es algo extraordinario cómo ha sido impulsora de esta arquitectura sin género y
de buscar el hacer las cosas más propicias también para la mujer. Comentaste, Tania, el tema de estar en un podio, ¿no? O sea, hasta el mobiliario que se utiliza, que si eres mujer y traes falda, pues es imposible estar ahí sentado, ¿no? O Sí, cuando das exacto. una conferencia y tienes que subirte a un nivel diferente a los espectadores, o sea, nada de eso está diseñado o preparado si queremos traer una falda. Sí, efectivamente. Oye, y aprovechando que ando recomendando libros, otro que les recomiendo muchísimo es este de arquitectura. Bueno, todo va a parecer al revés, ¿verdad? Pero bueno, Arquitectura y Política, que también es de José María Montaner, que es el que les comentaba, junto con Zaida Muxi. Vale la pena, son como una serie de ensayos y bastante buenos en relación a todo esto de la cultura, la sociedad, pero todo relacionado con la arquitectura. Delia Aguirre nos dice, si en el campo de la arquitectura la mujer está poco representada, en el subcampo de la evaluación somos muy pocas, aunque poco a poco se ha ido ganando espacios. Sí, sí, pues sí. Mariana nos dice, misógina, dentro del aula en el campo laboral. Como estudiante tuve que soportar escuchar profesores y jefes hablar mal de sus compañeras profesionistas, así como de clientas cuestionando sus peticiones en cuanto a diseño. Sí. Alessandra está conectada, Alessandra Ciredú, dice, Ah, por qué buena mencionarme, onda. Tania. Saludos, Alessandra. Dice, aquí estoy, soy tu fan también y gracias por... Liliana nos dice, gracias, Tania. De los puntos que presentaste en el por qué abandonamos la arquitectura, me identifiqué muchísimo. Difícil dejar la familia y volver a comenzar, más no imposible. Exacto. Es que lo que ahorita decías, ¿no? O sea, que también este tema, pues también necesitamos que estén aquí hombres. O sea, porque al final, pues, o sea, pues es porque nos tenemos que ayudar mutuamente. O sea, si no, ¿no? Si no, ¿cómo le hacemos, pues? O sea, solas, pues tampoco, ¿no? Tampoco se trata de eso. O sea, y más con el tema esto de los hijos. Entonces sí necesitamos el que pues incursionen más. Pues justo coincide el comentario con un súper arquitecto, Saúl Cervantes, Ajá. que me consta que él sí es precursor de la arquitectura femenina y de apoyar a las mujeres y de tomar roles, rompiendo estereotipos y paradigmas. Nos pone, qué padre charla, en la universidad poco se habla del trabajo de estas arquitectas. Cada una tiene su toque y esencia, respetable y reconocida labor de muchos de ustedes. Sí, y es cierto lo que dice, o sea, yo creo que sí tenemos que ver cómo, digo, yo por eso también me metí a dar clases, o sea, porque de alguna forma u otra, o sea, hace falta más, ¿no? Hasta al que las arquitectas y arquitectos se puedan identificar con las mujeres. O sea, imagínense, a mí a veces hasta me pasa al revés, ¿no? O sea, yo dentro teniendo mi despacho, pues los arquitectos a veces es raro que una mujer sea la que esté liderando, ¿no? Una, pues sí, como que una oficina. Entonces cuesta trabajo y entonces es como, a ver, ¿cuáles son las únicas con las que autoridades, mujeres que has vivido? Si les preguntamos, pues tu mamá, ¿no? O tu maestra, o sea, y se acabó, o sea, pero entonces, entre más participación haya de las mujeres en puestos líderes y en puestos altos, también los hombres van a saber cómo comportarse con nosotros y va a ser mucho más común y nosotros con ellos, siendo jefas, o por así decirlo, ¿no? Emi Sartoris nos dice, gracias, estuvo súper buena. Hola, Emi. Ella también, definitivamente, ella está con su esposo y demás. Tienen un despacho que se llama M30. La verdad, síganlos. Ella también es una chava que es argentina y ha buscado mucho también como la participación de la mujer en la arquitectura y la igualdad. Entonces vale la pena que vean el trabajo de ella y de Bernardo.
Sandy Nava nos dice, gracias por esta iniciativa y darnos cuenta que tenemos que reactivarnos respecto al tema de la arquitectura como mujeres arquitectas. Fabiola nos dice, muchas gracias. Preguntan si pueden acceder después a la grabación de la plática. Por supuesto, la publicamos aproximadamente en una semana por temas de edición en nuestro canal de YouTube, Perdura MX, para que por ahí nos busquen. Y aprovecho el comercial para mencionarles que también ahí están las charlas previas que hemos tenido con el arquitecto Pedro Solaegui, con Cecia Gras, y bueno, algunas de Perdura que hemos dado en cuanto a capacitaciones técnicas. Nos dice Marcela Correa que es un excelente tema, que si pueden repetir los libros que recomiendas, de todos modos también los vamos a poner ahorita en el chat. Sí. Sí, o sea, se lo repito. Uno es el de Mujeres, Casas y Ciudades, de Zaida Muxi. A ver si se alcanza a ver. Zaida Muxi. Y luego el de Heroínas del Espacio. Heroínas del Espacio de Mujeres Arquitectas en el Movimiento Moderno. Es de la escritora Carmen Espejel. Y luego, por último, es el de Arquitectura y Política, Ensayos para Mundos Alternativos, de José María Montaner y también de Zaida Muxi. Karina Chávez nos dice, gracias, estará interesante una charla platicándonos sobre las arquitectas en la historia más a fondo, porque como dices en internet no hay mucha información. Sí, cuando quieran. O sea, yo les platico que, o sea, yo salí de la carrera hace, pues, 15 años y mi tesis fue de eso. Mi tesis era la hipótesis era de cómo iba a cambiar la arquitectura una vez que la mujer se involucrara más en ella y que pudiera ser más participativa y que trabajaran como complemento entre hombres y mujeres. Entonces, me clavé muchísimo en toda una investigación, pues sí, acerca de todo este tema, desde lo cerebral hasta las habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que también es como muy extensa de mi tesis es eso, toda la historia que hay detrás de muchos arquitectos que también hay con relación con mujeres o de arquitectas que lograron pues diseñar y crear bastantes cosas a lo largo de esta historia. Entonces, pues sí, con muchísimo gusto les puedo platicar ahí. Hay muchas anécdotas súper buenas y también el que podamos pues analizar, que les enseñe fotos, planos, como muchas de estas cosas que realizaron en las arquitectas y lo veamos a detenimiento. De Lina Bobardi, híjole, a mí me encantaría también el que pudiéramos como hasta compartir partes de sus escritos teóricos. En fin, o sea, sí, es muy buena idea, ojalá que sí también algún día hagamos una especialmente para hablar de ella. Hacemos una tertulia, pensar, TAC, proyecta. Ajá, estaría súper chido, así de la segunda parte de esta charla, ¿no? Así es, me late. Carlos Díaz nos propone que veamos una película, si no la hemos visto, The Wife, en Netflix. Ay, buenísima. Sí, súper buena. También hay otra que se llama, creo que es Las Mujeres de la Bauhaus. ¿Cómo se llama? Ahorita la busco y se las digo. Está muy, muy buena. Y próximamente va a salir otra de que se llama Las Arquitectas, ¿no? ¿Cómo se llama? Y Las Arquitectas se llama. Digo, acá está mi hermana Mariana, que es mi sofá. Las bambalinas. Que, ajá, me ayuda en todo. Entonces, pero sí, ahorita se las ponemos y se las decimos exactamente porque sí vale la pena. Pero hola, Carlos Díaz Corona. De hecho, a Carlos, síganlo. Carlos es un fotógrafo con una trayectoria increíble y sobre todo, digo, además de que también es de retrato y de producto y de arte y demás, un fotógrafo que sea, sobre todo también como es un punto referente dentro de la fotografía de arquitectura. Vale la pena que lo sigan. La película se llama Solo Bauhaus y está en Amazon, ¿no? Y está en Amazon, la pueden también ahí rentar, vale la pena. Además de la de Wife, que esa está en Netflix.
Y ahorita les digo cuál es la otra que va a salir de las arquitectas. Dulce Jazmín nos dice, me dedico 100% a la construcción. Es importante que sigamos ¡Ea! en el campo de la arquitectura. Sí he contratado a diversas arquitectas y muchas de ellas tienen miedo a elaborar. Aún nos falta más seguridad y darnos cuenta de que somos capaces de hacerlo. Exactamente. Sí, definitivamente sí. Y qué La padre. maestra ¿Cómo se llama ella? es Dulce Jazmín Oh, Valencia qué chido. Ramírez. La Dulce. Sí, la verdad es todo un tema ser mujer arquitecta y estar en la obra, pero felicidades. Sí, qué perro, felicidades. Luego deberíamos de escribirnos. Anécdotas de arquitectos en la Así de que obra. ver la obra. Sí, estaría chido, la neta. Bueno, Libertad Arcega, maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo no sé si son días o tardes, ya son tardes. Nos dice, gracias, muy interesante plática, felicidades. Dayana Sánchez te manda saludos. Hola, arquitecta Tania. Luisa Lanzas, muy interesante, muchas gracias. De la Torre Venegas, Tania, hace ya algunos ayeres disfrutamos de esta plática ahí en el patio de Perdura. Y hoy veo con gusto que aunque la mayoría de la exposición es la misma, tu exposición es mejor y actual. Ah, qué buena onda. Sí, Sí, traté de hacerla distinta. aquella plática que insisto que tenía gente en las escaleras porque estamos llenísimos. Cari me dice muchas gracias. Dayana Sánchez nos comenta, primero que nada, muchas gracias por la plática. Una pregunta en lo personal, en 2 meses me graduó de esta linda carrera y quería saber quería saber usted cómo fue que pudo lidiar con esta distinción. Pues es que, por ejemplo, yo empecé a abrir, digamos, como lo que ahora está a la mitad de la carrera. O sea, como que o sea, yo sí he sido un tema que desde antes de entrar a la carrera, pues yo veía que la mayoría eran hombres, que pues solo los arquitectos y demás, porque bueno, recibí una educación como muy, pues sí, como muy conectada a la arquitectura y al arte y demás. Entonces, pues me daba cuenta que la mayoría eran hombres. Entonces, o sea, como que sí era un punto en el que tienes que decir que tú, o sea, que tú quieres ser de las primeras, digamos, como que mujeres que quieren, pues romper esquemas y que quieren trabajar en conjunto, este, con hombres en esta disciplina. Entonces creo que lo primero es eso, ¿no? Que alguien más también por acá nos hablaba, creo que fue Dulce, ¿no? O sea, de la parte de la seguridad. O sea, creo que lo primero es eso, o sea, al final nos complementamos, o sea, no es ni que ellas sean mejores ni que nosotras. Entonces, pues también esa parte de la seguridad creo que es algo, pues también muy importante. Pero la otra, pues es el aventarte. O sea, si al final esto es lo que te gusta, si al final es esto y el otro, la verdad es que también, pues los hombres también son bien chidos, también es bien chido, aunque sean puros hombres, echarte tus mezcalitos y fiestas y todo con ellos. Pues también ellos tienen, ¿no? Como toda una onda que aunque nos va a costar todavía muchos años el que aumente la cantidad de mujeres, eh, pues tienes que, ¿no? Tienes que hacerlo y que se vuelva también como de alguna forma el que tú también puedas ser, pues que tu trabajo hable por ti solo, pues, o sea, el que te prepares, el que trabajes, el que estés como al pendiente de todo, porque sí, como arquitectos, sí tenemos que estar en todo. Eh, entonces, sí es una carrera de muchas relaciones. Entonces, pues cada vez que esté como más en contacto con eso, y en contacto consigo misma, pues la verdad es que pues lo va a disfrutar muchísimo. Y pues también extenderle que pues, me escriba. Mi correo es tania@tacarquitectura.com y también en mis redes, de alguna forma u otra, el que podamos pues resolver entre nosotras mismas, pues también, ¿no? Como, o sea, como, pues eso, como preguntas, dudas, etcétera, o hablar desde la experiencia que ha tenido cada una, que eso siempre sirve,
pues para ir dando, digamos, como facilidad pues a este mundo. Siguen escribiendo muchísimo. Alergia de la Peña nos dice, bueno, agradece y nos dice interesante punto de vista, pero sí en definitiva actualizar la mente y cambiar para la igualdad. Sí. La arquitecta Mariel Bustos nos dice, a propósito de reconocer la autoría, existen fuentes que dicen que la silla Miguelito es solo de Barragán, Ajá. sin incluir a Carla Porcel. Claro, claro, es de Clara Porcel. O sea, también otra, nomás que te digo, pues está complicadísimo ¿no? En estos 40 minutos, una hora que teníamos para echar esta charla, en poder hablar y profundizar con ellas, pero bueno, Clara Porcel, o sea, de hecho creó la carrera de las fundadoras de la carrera de diseño industrial dentro de la UNAM. Híjole, otra mujer que, pues que apenas ahora se empieza a hablar más de ella, pero claro que la silla Miguelito es de ella, no es de Luis Barragán. Bueno, Saúl nos comenta, felicidades Tania, muy buena charla. Hay datos que no conocimos durante la universidad y es bueno saber la labor destacable de muchos arquitectas, cada una con su toque y su esencia. Daniela Bussi nos dice, muchas gracias Tania, nos encantó la charla y esperamos que las cosas cambien y se dé la justa importancia a las mujeres en todos los campos laborales. Qué bueno que hagan esas charlas, es muy importante difundir esta información y educar a los jóvenes para que este cambio se pueda realizar. Muchas gracias a todas. La maestra Gemma Prado nos dice, muchas gracias Tania, tengo una pregunta. Tú como arquitecta, ¿qué es lo que recomiendas para que las nuevas generaciones de futuras arquitectas tomen en cuenta para tomar un papel importante dentro de la arquitectura? Oye, se me cortó, ¿me lo puedes repetir, Caro? Sí, dice, tú como arquitecta, ¿qué es lo que recomiendas para que las nuevas generaciones de futuras arquitectas tomen en cuenta para tomar un papel importante dentro de la arquitectura? Pues creo que, o sea, mientras que la educación, o sea, no evolucione en este sentido de que también haya más participación, pues de temas que se traten y se aborden relacionados a la mujer dentro de la arquitectura y que podamos de alguna manera, pues también desde la educación dar herramientas, ¿no? O sea, también, pues se le tiene que dar ciertas herramientas a la mujer, ¿no? En el que hablamos de lo mismo, ¿no? En cómo cambiar creencias, cómo cambiar estos paradigmas, cómo ese techo invisible que tanto se habla, pues cómo empezar a romperlo. Entonces, mientras la universidad y mientras la educación no nos la dé, pues hay que buscarlo nosotras. O sea, yo definitivamente les diría que cada vez más lean, investiguen, busquen la manera de encontrar como esas referencias que encaminen a esto, que también pues hay muchas, eh, aunque suene medio raro, pero la verdad es que a mí me ha funcionado, o sea, todo el tema como de programación neurolingüística, o sea, todo este tipo de cosas conectadas también con el interior y esas creencias, el cómo cambiarlas, cómo reprogramarnos, cómo pues meditar, cómo hacer yoga, cómo, híjole, sí se tiene que hacer, digamos, como mucho trabajo respecto a eso, porque, o sea, ¿cómo cambias algo de que tienes veintitantos años educada así y que tu mamá fue educada de la misma manera y tu abuela peor? Entonces, generacionalmente, o sea, ya sabes, es como que muchas vidas con las que de alguna manera u otra, ni modo, sí tienes que cambiarlas, o sea, entonces creo que una es eso, haciéndolas conscientes, meditando, analizando cuáles son con esas creencias con las que vibramos en relación a esto, les digo, muy en su interior o muy en su inconsciente, pues para tratar de borrarlas y convertirlas a positivo, ¿no? O sea, eh, yo no voy a dejar, yo nunca voy a tener una empresa propia, ¿no? O sea, porque soy mujer y porque me voy a casar y voy a tener hijos. Entonces, vibras con eso, entonces terminas en eso. Pero a la hora que empiezas a cambiar tu ideología, tus creencias, y empiezas lo cambias y dices, bueno, con hijos, con él, a ver cómo le hago, pero esto,
o me voy a buscar una pareja que también entienda y que tenga esta apertura, y reciba yo también como todo el empuje y el apoyo. O sea, yo creo que son muchas cosas, pero sí se tienen que cambiar y son cosas más bien que traemos instaladas desde acá. Y la otra, pues esa que les dije, o sea, investigar y leer, buscar de alguna forma u otra información que nos ayude a identificarnos con este tema. Hay también literatura padrísima, o sea, no nada más todo tiene que ser arquitectura, pues. Hay literatura padrísima en relación a todos estos temas en pro de la equidad y que también vale la pena revisar. Viste con un punto bien importante, lo que nos hace falta es una reprogramación. Y Ujú. empezar nosotras y nosotros ser ese precursor, pues, para que también el hombre se reprograme. Exactamente. Bueno, Delia Aguirre nos dice, hace unos meses hubo una conferencia aquí en la Universidad de Colima llamada Ciudad y Mujer. Hablábamos del diseño que, por ejemplo, del ancho de las banquetas, del espacio personal en lugares públicos, del acoso de una persona, hombre o mujer, con una carriola, con un bolso. Híjole, la Sí, movilidad, ¿no? sí, es impresionante. O sea, es lo que les comentaba un poquitito en la presentación. O sea, sí es necesario que las ciudades las hagan o estén planeadas tanto por hombres como por mujeres, pues, porque aunque uno diga, ay, no, pues es igual, es lo mismo, claro que no. O sea, una mujer no se puede defender de la misma forma que un hombre. Entonces, obviamente necesitamos ciudades que sean más compactas, que sus trayectos sean muchísimo más cortos, o sea, que yo pueda salir de mi casa y a 2 cuadras tenga los servicios, pero también tenga recreación, pero para que también, ¿no? O sea, no, en cuestión de seguridad sea mucho más fácil para nosotras, el que también necesitamos ciudades más iluminadas, entonces no nada más con postes y faroles, sino el que cada vez haya más el uso mixto en nuestro entorno, que cada vez sea más el que estén menos barreras, porque pues todas estas murallas de cotos, pues lo único que hacen es, eh, pues imagínate, cuadras y cuadras de nadie te está viendo. Entonces que sea mucho más vulnerable para las mujeres. Entonces, que en cambio cuando es, ¿no? Que hay locales, que hay el cafecito, que hay el restaurante, pero también arriba hay vivienda, pero también hay oficina. Entonces, todo el tiempo hay ojos que están viendo y hay menos probabilidad de que hombres y mujeres, ¿no? Suframos este, algún robo o esto o lo otro, pero bueno, las mujeres sí somos más vulnerables en esto. Creo que también es necesario como muchísimos más espacios diseñados en el sentido de como mujeres también pues unirnos y reunirnos y cotorrear y echar fiesta y demás, ¿no? O sea, y no nomás o sea, ¿no? Necesitamos cantinas para mujeres, este, o sea, creo que de alguna forma u otra, o sea, sí tiene que la ciudad, digamos, como que también sí, por eso decía, ir evolucionando y creada por las dos partes. Sí necesitamos más mujeres urbanistas. Plantas bajas activas que nos van a dar seguridad a cualquier género. Ujú. Sí, a Y una cualquiera. cantina apoyada la noción de hacer una fuente, la fuente para mujeres. Bueno, Delia Aguirre nos dice, de las escaleras en las escuelas, mi hija de secundaria decía que no le gustaban las escaleras con escalones adosados, porque cuando suben con sus faldas hay alguien abajo se les ve todo. Yo nunca dejé las licras de la secundaria. Son pequeños detalles que se diseñan sin pensar en las mujeres. Lo interesante es que también en los diseños las mujeres no repliquemos esas cosas. Claro, De nada nos sirve ser arquitectas y terminamos diseñando con patrones estereotipos. claro, ¿cuántos, no? O sea, ¿cuántas vamos a las fiestas y todos los salones de fiestas, ¿no? Empedrados. O sea, te rompes el tobillo. O sea, hay muchísimos ejemplos en los que hace falta y no nomás con estas cosas
que son un poquito más superficiales, por así decirlo, ¿no? O sea, de muchas u otras maneras hace falta la participación de la percepción y la vivencia de la mujer también, ¿no? De los dos. Lala nos dice, sí, que hacer esa charla de la historia de las mujeres en la arquitectura. Muchas ¡Ea! gracias. Sí, la vamos a hacer. Itzel Castellanos nos dice, wow, te podemos leer también. Justo acabo de compartir tu correo electrónico y las redes sociales tanto de TAC como de Pensar para que ahí te sigan. Sí, Laura súper dice, bien. sí, queremos leerte. Pues ya Carlos estamos Díaz, preparando el libro, ya pronto va a salir. sí. Carlos Díaz nos dice, gracias Tania por tu mención, mi admiración. Ay, Carlos. Marianita, tu hermana tras bambalinas ya nos compartió la película Bauhaus en el link Súper bien. que publicó Ash Daily. Dulce Jazmín nos dice, felicidades Tania, excelente conferencia, me gustaría escuchar más sobre estos temas, gracias. Ella es nuestra guerrera que está en la obra. Yeah. Dayana Sánchez nos dice, muchas gracias por su respuesta. Creo que será totalmente un reto para mí, ya que quiero irme a la rama de la construcción en el área de costos. Un gusto escucharla y conocerla. No, pues Espero la un día verdad, tener el gusto de verla en persona. qué buena onda. Ve, yo en cuestión de construcción sí la regué muchísimo también, ya te imaginarás, ¿no? Entonces, de lo que te puedo decir referente a eso es que si es un mundo, no, pues sí, pues de hombres, o sea, no hay de otra, pues, ¿no? Y muchos de ellos, pues, con todavía, si nosotros traemos creencias, ¿no? Todavía más de estereotipos, o sea, todavía los albañiles y demás, la mayoría, no puedo generalizar, pero la mayoría, pues, tienen estereotipos todavía, o sea, más de la prehistoria, pues, ¿no? Entonces, yo ahí lo que les diría es que sí, o sea, no es fácil porque les van a poner hasta el pie para que te tropiecen en algunos momentos, porque les cuesta mucho trabajo eso, o sea, ya sabes, o sea, yo muchas veces en las que llegué, yo les decía, oigan, este muro está chueco. No, arquitecta, claro que no, qué ocurrencias, ¿no? Y entonces, cuando yo volteaba y le decía a mi residente de obra, que era hombre, le decía, oye, diles que está chueco, ¿ya viste? Ah, sí, sí está chueco. Oigan, está chueco el muro. Oh, sí, jefecito, sí es cierto, ¿cómo se nos equivocamos? Ahorita mismo se lo vamos a cambiar, jefecito, ¿no? Y tú decías, güey, yo le dije lo mismo, yo soy la loca, tengo un ojo chueco. Y él, o sea, ¿no? Pero bueno, pues es algo con lo que vamos a convivir porque pues normalmente, ¿no? O sea, pues ellos están más acostumbrados a que un hombre sea el que los dirija y demás. Entonces, háganse de sus equipos, o sea, de verdad, créanme que también conforme las vayan conociendo, conforme la gente vaya viendo la calidad de personas que son, no le tienen que demostrar a nadie nada. Yo muchas veces decía, le tengo que demostrar al albañil que soy una chingona. Pues no, o sea, no le tengo que demostrar, te tienes que demostrar a ti misma y se acabó. O sea, ya lo demás, que ya, pues, si se quieren dar cuenta, qué padre, y si no, pues ni modo, o sea, al final, pues tú vas a tener un puesto y tú vas a tener que ejercerlo, sea como sea. Entonces, sí te va a costar más, o sea, eso que ni qué, pero más que a un hombre, pero pues te la vas a armar de formas, o de tácticas o de algo para que también puedas tú conseguir lo que tú estás buscando. Y también yo te diría que en la construcción te grabes en la cabeza que no vas a cambiar mentes, o sea, va a estar muy difícil. O sea, yo muchas veces decía, hoy voy a cambiar este hombre para que luego crea que las mujeres sí somos bien chingonas. Y ya sabes, si te desgastas, o sea, a ver, no, o sea, esto viene de años, es lo que les decía, esto viene de creencias, o sea, poco a poco sí se va a ir cambiando, pero no está en ti el transformar la mente del fontanero y que te haga caso y que te, ¿no? Y que te acepte. Entonces aquí no es ni de que te acepten ni nada, diferenciar, esto es trabajo, esto es, ¿no? No importa si soy mujer o si soy hombre o lo que sea, y que también pues seas bien valiente, o sea, porque la verdad sí es de trépate en el andamio y hay nanita, ¿no? Y sí es como de eso, pero pues ni modos, o sea, yo hasta en taconada me ha tocado que pues ni modos te trepas y pues ni modo de que ay, no entra en tacón, no hay que ir en bota, pero pues a veces pasa de que no traías en el carro o algo así, pues ni modos, o sea, hay que entrarle.
Pero sí creo que en el tema de la construcción es padrísimo. O sea, eso te vas a enfrentar con estas cosas que a lo mejor van a ser un poquito más de mundo de hombres, pero la verdad de aún así es súper chido. O sea, la percepción que te va a dar la construcción no te la va a dar nada más. O sea, sí ayuda muchísimo el que en alguna época de tu vida construyas, entiendes y entonces ayuda a que a tus proyectos sean equilibrados, en que sí estén pensados en dinero y en eficiencia de construcción, en logística, en producción, en respetar y valorar el trabajo de los otros, que es impresionante. O sea, al final también a los albañiles, los arquitectos se llevan las flores y los premios y demás, pero ellos, sin ellos, o sea, son los que también saben muchísimo, apréndeles. O sea, yo me llevaba a mi escritorio y me sentaba y pues era de aprenderles al albañil y al pintor y demás. O sea, en fin, hay muchos consejos en relación a la construcción, pero así ahorita de los que me acuerdo, pues serían esos. Andrea nos dice, muchas gracias, Tania, excelente conferencia. Ay, gracias a ustedes. Carlos Díaz nos comenta, reconstruir la confianza en sí misma es el reto más difícil porque el modelo patriarcal mina o de plano destruye la confianza. Sí, exacto. Isabel López nos dice, gracias, Tanita, un abrazo. Ay, abrazos. Mariana nos comparte otra película sobre una mujer arquitecta, ahí también está el link para los que lo quieran checar en el chat. Cristi, nuestra super arquitecta de Casa Perdura. Felicidades por la conferencia, muy interesante. Me impresiona que no nos dieran mucha de esta información en la carrera. Es importante apoyarnos como mujeres y profesionistas. Perder el miedo a lo que por costumbre se cree que solo los hombres pueden manejar. Sí, claro. Yo, por ejemplo, cuando, o sea, es que se necesitan de las dos cosas. O sea, se necesitan también que haya más mujeres. Cuando yo estudiaba, pues yo me acuerdo haber ido con el que era el coordinador de la carrera y decirle, oye, a ver, pues necesitamos que también haya más mujeres. O sea, por qué nada más hay hombres? ¿No? O en las áreas menores sí hay mujeres. Pero entonces, pues ellos contestaban así, pues sí, pero pues tráemelas, porque pues no hay, ¿no? Entonces, sí necesitamos que perder el miedo, que más mujeres se metan a la área laboral, que también se metan en todo este tema académico, y para poder ahora sí, pues que se hablen más de estos temas dentro. Entonces, por ejemplo, o sea, cuando yo hice la tesis, no, imagínense, duré, de verdad, eh, eh, yo creo que pasé como pues todos los asesores de tesis eran hombres. O sea, ¿quién se iba a meter a una tesis teórica, o sea, de mujer, o bueno, ¿no? De género, en arquitectura? Entonces, pues todos los arquitectos con los que iba, que eran asesores, pues todos me negaron. Hasta que uno, que fue Gabriel Michel, que también le estaré siempre agradecida, pues fue el único que me dijo, órale, pues no le echamos el paquete. Entonces sí, se necesita también, sí, de que los hombres empiecen a abrir la mente, que no es, digo que sí estuvo padre el que haya sido Club de Toby durante tanto tiempo, pero que ya es momento de tener esa apertura y que la mujer incursione, porque pues, si no, pues por más de que ellos quieren, pues ¿cómo le hacen? Pues? Lala nos dice, de acuerdo, Tania, creo que tenemos algo muy especial también las mujeres, que es la sensibilidad, y podemos ganar la confianza a los trabajadores desde otro lugar. Así es. La arquitecta Mariel Bustos nos agradece por exponer el comentario sobre Carla Porcet. Gracias y saludos a Tania, a ti, a todos y los y las colaboradoras para lograr exitosamente la charla. Ay, qué buena onda. Pues bueno, ya son todos los comentarios que nos dejaron aquí en el chat. Nuevamente, Tania, es un placer como siempre escucharte. Te encanta generar polémica y por eso te adoro. La verdad es algo, creo, muy complicado tocar este tema porque se tocan fibras muy sensibles, pero creo que es súper importante el hacerlo, pues, o sea, no podemos dejarlo en el cajón.
por la parte que nos toca cualquier género, insisto, porque esto Exacto. va por los dos lados, ¿no? Te agradezco la decisión que tomas de vida, porque pues como bien lo mencionas, desde tu tesis dijiste, no me importa ni si sinodales son nombres, es un tema complicado, teoría, que de repente la teoría la dejamos de lado, ¿no? Y creo que hace falta más gente como tú, ¿no? Sí necesitamos, y viendo los comentarios de todas y todos en el chat y algunos que me han mandado por WhatsApp, sí necesitamos más gente así y nosotras empezar a hacer este ruido, ¿no? Y los hombres que están apoyando también estos movimientos, que también hagan más ruido, ¿no? Porque no es trabajo de uno solo o de un género, pues. No, Simplemente buscar la equidad. exacto, no hay que hacer diferencias, ¿no? O sea, más bien cómo complementarnos. En tu charla de la vez llenísimo Casa Perdura mencionaste, por ejemplo, el tema de los cambiadores para los peques, ¿no? O sea, ¿por qué el cambiador de pañal de un bebé está solo en los baños de mujeres, ¿no? Y yo en ese momento que lo mencionaste, justo mi bebé estaba peque y mi marido, que pues, sí le entra el quita a los pañales, él mismo decía, pues estamos en un restaurante y no puedo cambiarle el pañal a mi hijo, pues no hay cambiadores en el baño de hombres, ¿no? Sí, claro. Digo, tanto No, eso pues, como las piedras en los empedrados, pues en un salón de fiestas, ¿no? O sea, son cosas que parecen insignificantes o detalles muy pequeños, pero que llevan un gran trasfondo, ¿no? sí. Pues bueno, déjenme poner mi camarita para despedirnos. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron, todos y todas. La verdad es un placer volver a estar aquí, el aprovechar las redes para estar en comunicación, contacto, estar cerquita. Es bien padre esta parte, claro que nos hace falta el abrazo en vivo y todo, pero el ver que se conecta gente desde otras ciudades gracias al tema digital, pues es súper rico, ¿no? Espero pronto poder ya vernos en Casa Perdura para tener esta relación más cercana. Y bueno, por lo pronto sigámonos viendo por este medio. Les puse ahí en el chat las redes de Tania. Igual también nos pueden seguir en el Facebook e Instagram de Proyecto Perdura. Ahí publicamos pues todo lo que hacemos a nivel nacional y ahorita pues todo lo que tenemos de charlas, la participación con Anadi, compensar obviamente y también ay, sí, es algo súper padre. Pensar, yo me encanta, sobre todo por ese toque único de una visión diferente, ¿no? O sea, que escuchas al arquitecto hablar desde otra perspectiva y no solo el inflar el ego que no se nos da. Sí. Pues muchas gracias. De verdad, quedo a la orden. Mi correo electrónico es carolina.robles@perdura.com.mx. Se aceptan sugerencias, comentarios, aportaciones. Siempre estamos abiertos a escucharlos, que nos digan qué es lo que quieren, qué podemos hacer por ustedes. Es padrísimo el escuchar nuevas ideas y el refrescarnos todos los días. Y bueno, sin más, Tania, muchísimas gracias como siempre, de verdad, pues me encanta, insisto, la polémica que generas y el que nos pongas a pensar, porque en realidad es eso, ¿no? Ay, muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias Perdura y gracias Caro. Nos vemos pronto. Nos pueden ver más o menos en una semana en el video que vamos a subir en el canal de YouTube de Perdura MX y obviamente también lo van a compartir en las redes de Tania para que pues por ahí vuelvan a escuchar esta plática y si quedó cualquier duda ahí lo repitan. Ahí lo cotorreamos. Gracias. Un placer, adiós. Chao.